Secretaria. Segundo, posesión del Superintendente de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo. Invite, por favor, al señor Superintendente y a sus invitados a pasar a este pleno para la respectiva posición. Señora Secretaria. Señor Presidente, recibimos en el salón plenario al arquitecto Fernando Cordero Cueva. Señora Secretaria, dé lectura al informe para la respectiva posición. Enseguida, señor Presidente, con su autorización procedo a dar lectura al oficio número CPCCSSG 2017-0667-OF, Quito, 15 de junio de 2017. Asunto: notificación, resolución número PLS-PCCS 644-1406-2017. Señor doctor José Ricardo Serrano Salgado, presidente de la Asamblea Nacional del Ecuador, en su despacho de mi consideración, en cumplimiento de lo dispuesto por el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en sesión ordinaria 100, celebrada el día 14 de junio del año en curso, se pone a su conocimiento la resolución número PLS-PCS 644-1406-2017, a través de la cual en su parte esencial dispone: artículo 2. Disponer a la Secretaría General remita la presente resolución a la Asamblea Nacional para que procedan con la posesión del arquitecto Juan Fernando Cordero Cueva como Superintendente de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo. Consentimientos de distinguida consideración, atentamente, Magíster María José Sánchez Ceballos, Secretaria General. Resolución número PLS-PCCS 644-1406-2017. El Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, considerando que el tercer inciso del artículo 204 de la Constitución de la República del Ecuador señala, entre comillas, la función de transparencia y control social estará formada por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General del Estado y las superintendencias. Estas entidades tendrán personalidad jurídica y autonomía administrativa, financiera, presupuestaria y organizativa. Que el artículo 205 de la Constitución de la República del Ecuador dispone, entre comillas, los representantes de las entidades que forman parte de la función de transparencia y control social ejercerán sus funciones durante un periodo de 5 años. Que el artículo 208 de la Constitución de la República del Ecuador, entre los deberes y atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, establece, entre comillas, 10, designar a la primera autoridad de la Procuraduría General del Estado y de las superintendencias de entre las ternas propuestas por la Presidenta o Presidente de la República, luego del proceso de impugnación y veeduría ciudadana correspondiente. Que el tercer inciso del artículo 213 de la Constitución de la República del Ecuador prevé que, entre comillas, las superintendentas o superintendentes serán nombrados por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de una terna que enviará la Presidenta o Presidente de la República, conformada con criterios de especialidad y méritos y sujeta a escrutinio público y derecho de impugnación ciudadana. Que el numeral 5 del artículo 5 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social dispone, entre las atribuciones generales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la de, entre comillas, designar a la primera autoridad de la Procuraduría General del Estado y de las superintendencias de entre las ternas propuestas por la Presidenta o Presidente de la República, luego del proceso de impugnación y veeduría ciudadana correspondiente. Que el tercer inciso del artículo 55 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social dispone que, entre comillas, el desarrollo de los procesos de veeduría e impugnación ciudadana para la designación del Procurador General del Estado y de las o los superintendentes de las ternas enviadas por la Presidenta o Presidente de la República serán efectuadas directamente por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Que el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el 31 de octubre de 2016, expidió el reglamento para la designación de la primera autoridad de la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo, el mismo que fue publicado en el Registro Oficial 908 del 22 de diciembre de 2016. Que el artículo 3 del reglamento para la designación de la primera autoridad de la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo señala que, entre comillas, la terna que remite el Ejecutivo para la designación de la primera autoridad de la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo respetará la alternabilidad entre hombres y mujeres
el principio de interculturalidad y la aplicación de los criterios de especialidad y méritos, que el artículo 12 del Reglamento para la designación de la primera autoridad de la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo dispone que, entre comillas, dentro del término de 3 días, contado a partir de la culminación de la etapa de impugnación ciudadana, el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, mediante resolución, designará la primera autoridad de la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo, que el artículo 13 del Reglamento para la designación de la primera autoridad de la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo señala que, entre comillas, el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social remitirá dentro del término de 2 días a la Asamblea Nacional la resolución con el nombre de la autoridad designada para su posesión, que mediante resolución número PLS-PCCS 618-2305-2017, el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en el artículo 1 resolvió, entre comillas, dar por conocido el oficio número T4674 SGJ 170285 de fecha 15 de mayo de 2017, suscrito por el economista Rafael Correa Delgado, presidente constitucional de la República, en el que presenta la terna de candidatos para la designación de la primera autoridad de la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo, la misma que está integrada de la siguiente manera: primero, arquitecto Juan Fernando Cordero Cueva; segundo, arquitecta Lorena Regina Vivanco Cruz; tercero, arquitecto Carlos Hernán Jaramillo Medina, que mediante resolución número PLS-PCCS 618-2305-2017, el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en el artículo 2, entre comillas, aprobar el informe de verificación de cumplimiento de requisitos y prohibiciones de las y los integrantes de la terna enviada por el Presidente de la República para la designación de la primera autoridad de la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo, de fecha 18 de mayo de 2017, suscrito por los miembros del equipo técnico designado por el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social mediante resolución número PLS-PCCS 396-2211-2016, del 22 de noviembre de 2016, del que se desprende que la terna respete el principio de alternabilidad entre hombres y mujeres, así como el principio de interculturalidad, y que sus integrantes cumplen con los requisitos y no se encuentran incursos en las prohibiciones para el cargo como primera autoridad de la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo, que el 5 de junio de 2017, en cumplimiento de resolución número PLS-PCCS 623-2905-2017, adoptada por el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en su sesión de 29 de mayo de 2017, se publicó la convocatoria de escrutinio público e impugnación ciudadana a las y los integrantes de la terna remitida por el Presidente de la República para la designación de la primera autoridad de la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo, que mediante memorando número CPCCS-CG 2017-0935M de fecha 13 de junio de 2017, la Secretaría General del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social dio a conocer a la señora Presidenta que, en referencia a la recepción de impugnaciones dentro del proceso de designación de la primera autoridad de la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo, en su parte pertinente lo siguiente, entre comillas: una vez culminado el término, se informa desde Secretaría General que al finalizar el término previsto en el reglamento no se receptó ninguna impugnación alguna en las oficinas y delegaciones provinciales de este Consejo, y que mediante oficio número MRE-MHDGCC 2017-06980 de fecha 14 de junio de 2017, el abogado Joaquín Antonio Estrella Durán, director de Gestión y Servicios Consulares, encargado en referencia a la recepción de impugnaciones dentro del proceso de designación de la primera autoridad de la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo, informa textualmente que, entre comillas, esta dirección no ha recibido documentación al respecto a través de las oficinas consulares del Ecuador acreditadas en el exterior. En ejercicio de sus atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias, resuelve, artículo 1, designar al arquitecto Juan Fernando Cordero Cueva como Superintendente de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo por el periodo establecido en el artículo 205 de la Constitución de la República, esto es, de 5 años. La designación se realiza en razón de que el arquitecto Juan Fernando Cordero Cueva, quien integra la terna remitida por el Presidente de la República del Ecuador a la fecha de remisión de la misma, economista Rafael Correa Delgado, cumple con todos los requisitos legales y reglamentarios para ser designado Superintendente de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo. No ha recibido impugnación ciudadana y ha obtenido el voto unánime para su designación por parte del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Artículo 2. Disponer a la Secretaría General remita la presente resolución a la Asamblea Nacional para que procedan con la posesión del arquitecto Juan Fernando Cordero Cueva como Superintendente de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo. Disposición final.
disponer a la Secretaría General notifique con el contenido de la presente resolución a la Asamblea Nacional para que proceda según corresponda a la Coordinación de Comunicación para que proceda con la publicación de la misma al señor Presidente de la República, licenciado Lenín Moreno Garcés, al arquitecto Fernando Cordero Cueva y al coordinador de la veeduría para su conocimiento. Hasta ahí el texto, señor Presidente. Gracias, señora secretaria. Invitamos al arquitecto Juan Fernando Cordero Cueva a la toma del juramento de rigor. Señor arquitecto Juan Fernando Cordero Cueva, jura usted que cumplirá fielmente las funciones otorgadas por la Constitución de la República del Ecuador y la ley en su calidad de Superintendente de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo. Sí, juro. Si así lo hace, que la patria y el pueblo ecuatoriano lo reconozca. Caso contrario, lo juzgue. Queda usted constitucional y legalmente posicionado como Superintendente de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo. Felicitaciones. Siguiente punto del orden del día, señora secretaria.